Bienvenidos a The Professor, un podcast de ciencia para científicos no tan convencionales. The Professor! The Professor! Fíjense en esto. ¿Y si el temblor en las manos de un paciente con Parkinson no empezara por una falla en el cerebro, sino, digamos, en el proceso de digestión de lo que desayunó hace 10 años? ¡Wow! Es una premisa fuerte. O sea, yo sé que suena casi a una provocación de ciencia ficción, ¿no? Porque cuando pensamos en neurología clásica, la tendencia general es imaginar el cerebro como esta especie de fortaleza aislada. Claro, como con muros impenetrables. Exacto, protegida por muros impenetrables donde la química opera, pues, en su propio universo cerrado y nadie la toca. Pero, a ver, la ciencia médica y sobre todo los modelos computacionales más recientes nos están demostrando que esa fortaleza tiene una puerta trasera inmensa. Y fíjate que conecta directamente con la oscuridad de nuestro colon. Es increíble. Sí, totalmente. Históricamente, la medicina ha tratado el Parkinson observando casi de forma exclusiva el final de la cadena. O sea, la pérdida de neuronas productoras de dopamina y, bueno, los daños motores resultantes. Claro, el síntoma final. Exactamente. Sin embargo, toda la acumulación de datos actuales nos obliga a cambiar el foco de atención por completo. El intestino se ha posicionado indiscutiblemente como el nuevo y principal campo de batalla de la neurología. Y para entender cómo se libra esa batalla microscópica, en nuestro análisis profundo de hoy vamos a sumergirnos en dos frentes de investigación que son, la verdad, verdaderamente impresionantes. Muy revolucionario, ¿sí? Por un lado, tenemos este trabajo de López Frañer y sus colegas, quienes han utilizado un simulador computacional de dinámica de fluidos y genómica, un sistema llamado Bacarena, para observar con precisión matemática qué le hace la dieta al microbioma en el contexto del Parkinson. Una herramienta fascinante. Y por otro lado, exploraremos la creación del índice GMWI2, que es una herramienta monumental impulsada por inteligencia artificial, diseñada para medir la salud intestinal global de la humanidad. Y bueno, la intersección de estos dos estudios es precisamente lo que hace que este momento científico sea tan crítico. O sea, no estamos hablando de tomar muestras de heces y hacer, digamos, suposiciones vagas sobre qué bacteria hace qué cosa. Ya no es prueba y error. Exacto. Estamos ante modelos genómicos y metabólicos a gran escala. Estos sistemas simulan millones de interacciones químicas por segundo. Nos permiten ver en tiempo real cómo los sustratos de la comida alteran el comportamiento de comunidades microscópicas y, al final del día, cómo ese comportamiento dicta nuestra salud neuronal. Pero claro, para llegar a entender las soluciones dietéticas, primero tenemos que iluminar el absoluto caos ecológico que precede a la enfermedad. Porque el estudio de Frañer revela lo que podríamos llamar una guerra en las sombras. Una guerra total, ¿sí? Y para medir esta guerra, los investigadores emplean dos métricas clave: el índice de competencia y el índice de complementariedad. Así que ayúdanos a visualizar esto. ¿Cómo se miden exactamente estas dinámicas ahí abajo, en el tejido intestinal? A ver, para entenderlo de forma sencilla, debemos pensar en las bacterias como fábricas químicas diminutas, ¿no? Y cada una tiene requerimientos muy específicos. Ajá. Entonces, el índice de competencia mide el grado en que dos cepas bacterianas diferentes necesitan consumir exactamente los mismos recursos para sobrevivir. Si ambas requieren, digamos, el mismo aminoácido y el suministro es escaso, pues inevitablemente entran en conflicto. Se pelean por la comida. Tal cual. Por el contrario, el índice de complementariedad evalúa la capacidad de una especie bacteriana para alimentarse de los desechos, o sea, los subproductos metabólicos que otra bacteria excreta. Lo que le sobra a una, le sirve a la otra. Exactamente. En los modelos computacionales, esto se calcula mapeando todas las reacciones bioquímicas que el ADN de un microorganismo le permite hacer. En el intestino de una persona sana, sin la enfermedad, la complementariedad domina. Forman una cadena de reciclaje casi perfecta, donde la basura de una bacteria es el banquete de otra. Bien, vamos a desglosar esto porque me parece clave. Imaginemos un microbioma sano como, no sé, una orquesta sinfónica de primer nivel. ¿Te parece? Me gusta la analogía. Tenemos a los violines, la percusión, los instrumentos de viento.
todos ejecutan partes distintas de la partitura. Se ceden el protagonismo en el momento adecuado y el resultado es, pues, una melodía armoniosa y súper eficiente. Eso sería la alta complementariedad. Exacto, una sincronía perfecta. Pero los datos genómicos de los pacientes con Parkinson muestran que la orquesta enloqueció por completo. O sea, es como si 50 músicos hubieran decidido simultáneamente que todos quieren tocar el único violín disponible en el escenario. ¿Empujándose y todo? Sí, rompiendo los atriles, peleando y generando un ruido absolutamente insoportable. Y bueno, esa imagen acústica ilustra a la perfección el inmenso desgaste energético que ocurre a nivel celular. Porque en los análisis, los índices de competencia en el microbioma con Parkinson son abrumadoramente superiores a los de complementariedad. O sea, no colaboran en nada. Nada. Las bacterias benignas están, digamos, quemando toda su energía vital peleando por los mismos metabolitos limitados, sin lograr nunca establecer un equilibrio ecológico que sea sostenible. Y fíjate que el costo biológico de esta hipercompetitividad es la aniquilación de la resiliencia del sistema. Por un solo instrumento, pues nadie está prestando atención a la estructura general ni preparándose para imprevistos. Precisamente. O sea, en una red altamente complementaria, si ocurre un evento de estrés externo, como digamos una infección viral leve, o el uso de un antibiótico, o un cambio brusco en la dieta, la comunidad sobrevive, porque las bacterias dependen unas de otras. Se apoyen. Exacto. Existe una red de soporte vital entretejida, pero cuando el ecosistema es hipercompetitivo y puramente egoísta, esa red de seguridad simplemente desaparece. La estructura entera se vuelve frágil como el cristal y ante la menor fluctuación ambiental, el ecosistema sufre un colapso masivo. Y bueno, la historia de la biología siempre nos enseña que cuando un ecosistema colapsa o, digamos, está demasiado distraído en sus propios conflictos internos, es exactamente ahí cuando los oportunistas entran en escena. Así es, los famosos patógenos oportunistas. Sí, y el estudio hace un énfasis muy particular en una bacteria que tiene una reputación de pesadilla clínica, ¿no? La Escherichia coli o 157H7. Sí, terrible. Y admito que, mi primera reacción al leer los datos fue asumir lo peor. Yo pensé, claro, aquí está el supervillano, esta bacteria debió mutar, volverse invencible y por eso arrasa con el intestino del paciente causando todos estos estragos. Y fíjate que esa es la trampa intuitiva en la que es facilísimo caer. Porque siempre tendemos a pensar en las enfermedades infecciosas en términos de invasores todopoderosos. Pero lo fascinante de esto es que la dinámica genómica nos cuenta una historia completamente distinta. Ah, sí. ¿Cómo es entonces? Pues mira, la E. coli O157 no prolifera por tener una fuerza bruta descomunal o porque sea un supervillano. Su expansión abrumadora en el intestino con Parkinson se debe pura y exclusivamente a un vacío de poder. A ver, espera, quiero asegurarme de entender bien la mecánica de esto. ¿Me estás diciendo que no es que la bacteria patógena haya evolucionado para ser más letal, sino que la defensa del cuerpo simplemente abandonó su puesto? Así es, tal cual. Los modelos metabólicos nos revelan que en un intestino sano, esta variante patógena de E. coli puede estar ahí presente, rondando, pero su crecimiento está estrictamente bloqueado. ¿Quién la bloquea? Las encargadas de mantener la raya son sus propias competidoras naturales benignas. Por ejemplo, la variante E. coli S11. Estas bacterias que sí son beneficiosas son muchísimo más eficientes consumiendo los recursos que la cepa mala necesita para multiplicarse. La dejan sin comida. Exacto. La dejan en un estado latente e inofensivo. Pero en el microbioma del Parkinson, debido a todo ese colapso de resiliencia provocado por la hipercompetitividad que mencionamos, pues las poblaciones de las bacterias reguladoras disminuyen drásticamente. Entiendo perfectamente. O sea, es un problema ecológico de manual. Yo estaba pensando en esto como un asalto a un banco, con ladrones fuertemente armados, pero en realidad es mucho más parecido a un jardín abandonado. Me encanta esa imagen. Claro, porque si eliminas las plantas nativas de raíces profundas, las que absorben eficientemente los nutrientes y el agua del suelo, pues la maleza invasora no tiene que hacer ningún esfuerzo para tomar el control. Simplemente absorbe los recursos que repentinamente quedaron libres y se expande sin oposición alguna. Es una analogía biológica exacta. Y te digo, las consecuencias de que esta maleza invasora prospere son verdaderamente devastadoras.
porque cuando la E. coli O157 toma el control del espacio, no se queda quieta. Comienza a liberar sistemáticamente cantidades masivas de endotoxinas. ¿Te refieres a los LPS? Exactamente, los lipopolisacáridos o LPS. Y ojo con esto, porque los LPS no se quedan pacíficamente en el tracto digestivo. Tienen la capacidad biológica de detonar una respuesta inmunitaria feroz. Activan todas las alarmas del cuerpo. Todas. Detonan procesos inflamatorios severos que logran vulnerar la pared intestinal. Luego, circulan por el torrente sanguíneo. Consiguen infiltrarse nada menos que en el cerebro. Y una vez allí, aceleran drásticamente la neurodegeneración. ¡Wow! Tenemos entonces un intestino literalmente en llamas, disparando toxinas químicas hacia el cerebro de forma constante. Pero creo que lo verdaderamente trágico aquí es que el daño es bidireccional. Totalmente. Porque mientras estas bacterias oportunistas inician incendios por un lado, las pocas bacterias beneficiosas que quedaron vivas están fallando catastróficamente en su tarea más vital, que es suministrarle al cerebro los químicos fundamentales que necesita para operar la maquinaria del cuerpo. Y este es, sin lugar a dudas, uno de los descubrimientos más reveladores a nivel mecanicista que nos aportan estas simulaciones. Porque, Baccarena no solo permitió observar quién sobrevivía o moría en el intestino virtual. También vieron qué producían, ¿no? Exacto. Cuantificó exactamente qué moléculas estaban excretando las bacterias. Y documentaron caídas abismales, o sea, preocupantes, en la disponibilidad de metabolitos críticos para el huésped. Hablamos de un déficit profundo de aminoácidos esenciales. Y aquí destaca uno en particular. Sí, la fenilalanina, que resultó ser uno de los casos más críticos y urgentes. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque, para cualquiera de quienes nos escuchan que no sea bioquímico, la fenilalanina suena, simplemente a un ingrediente más que lees en la etiqueta de un refresco sin azúcar o un chicle. Sí, suena a aditivo de supermercado. Exacto. Pero si trazamos el mapa de la cadena de montaje humana, la implicación es gigantesca. Fíjense, la fenilalanina es el precursor biológico directo de la tirosina. A su vez, el cuerpo utiliza la tirosina para sintetizar L-dopa. Ajá, el paso previo. Y la L-dopa es el bloque de construcción final y directo de la dopamina. La mismísima dopamina, cuya dramática ausencia en los ganglios basales es lo que causa los temblores, la rigidez y toda esta pérdida de control motor tan característica del Parkinson. Es un efecto dominó aterrador. Y las matemáticas del modelo computacional son inexorables en esto. O sea, la red metabólica intestinal está tan fracturada que, ha perdido la capacidad de sintetizar suficiente fenilalanina para exportarla al torrente sanguíneo. O sea, la fábrica se quedó sin insumos. Exactamente. En términos prácticos, las alteraciones del microbioma están literalmente matando de hambre la capacidad del cerebro para fabricar neurotransmisores clave. Pero permíteme hacer de abogada del diablo por un momento, porque necesitamos conectar la geografía del cuerpo para visualizarlo bien. ¿Cómo viaja físicamente la materia prima desde las profundidades del colon hasta la sustancia negra allá arriba en el centro del cerebro? Es una excelente pregunta. Porque a nivel celular, la distancia es oceánica. O sea, ¿cómo garantiza el cuerpo que esa entrega llegue a su destino? Y es una duda fundamental para comprender realmente el eje intestino-cerebro. Mira, los aminoácidos como la fenilalanina, una vez que son producidos por la fermentación bacteriana, son absorbidos por las paredes del intestino delgado y del colon. De ahí ingresan directamente al torrente sanguíneo portal. Se van a la sangre. ¡Claro! Y viajan a través de la circulación sistémica hasta llegar a la barrera hematoencefálica, que es el filtro del cerebro. Allí, unas proteínas de transporte altamente especializadas los capturan y los introducen en el tejido cerebral, donde las neuronas finalmente los absorben para poder sintetizar la dopamina. ¿Y si no llegan? Pues ese es el problema. Si el colon, actuando como la fábrica primaria, no despacha el cargamento inicial, todo el complejo sistema de ensamblaje neurológico simplemente se paraliza por falta de suministros. No hay magia. ¡Wow! Eso cambia por completo la filosofía terapéutica, ¿no te parece? Por completo. Porque si el cerebro no está recibiendo los bloques de construcción básicos desde el intestino,
¿Tiene algún sentido a largo plazo intentar saturar el cerebro con dosis astronómicas de medicamentos neurológicos desde arriba si los cimientos biológicos de la producción están colapsados abajo? Como científico te digo que desde la perspectiva de la biología de sistemas, intentar resolver el problema únicamente desde arriba es una estrategia totalmente incompleta. Es como pintar una casa que se está hundiendo. Tal cual. Puedes intentar forzar la maquinaria todo lo que quieras, pero si los cimientos no te envían la materia prima, el sistema va a seguir deteriorándose. Y el colapso de estos cimientos agrava aún más la situación. Hay más consecuencias. Sí, porque las bacterias no solo han dejado de fabricar neurotransmisores, también han cesado la producción del escudo protector primario del sistema nervioso. Ok, hablemos de ese escudo. Porque los datos sobre el estrés oxidativo y la defensa neuronal en este análisis a mí me parecieron alarmantes, y todo gira en torno a una sola molécula clave, que es el butirato. Ah, el famoso butirato. Sí, el butirato está clasificado como un ácido graso de cadena corta, o SCFA por sus siglas en inglés, y su función biológica es fascinante y, la verdad, vital para nosotros. ¿De dónde sale? Es el resultado directo de la fermentación de las fibras dietéticas complejas por parte de cepas bacterianas saludables. En el organismo, el butirato actúa como un antiinflamatorio maestro. O sea, ¿es el bombero del cuerpo? Literalmente. Y su labor principal es fortalecer la integridad de la barrera hematoencefálica. Al hacerla más impenetrable, ayuda a bloquear el paso de esas neurotoxinas LPS de las que hablamos antes. Ah, las de la E. coli mala. Exacto. Bloquea su entrada y así reduce de forma masiva el estrés oxidativo en el cerebro. De hecho, en múltiples ensayos con modelos animales de Parkinson, la administración de butirato ha demostrado una capacidad asombrosa para preservar las neuronas y ralentizar la neurodegeneración. Es decir, es oro puro. Es el antídoto exacto que el sistema nervioso ruega tener en medio de esta crisis degenerativa. Pero, y aquí viene el problema, los investigadores identificaron algo que es profundamente frustrante, a lo que denominaron la paradoja del butirato. Una paradoja cruel, fíjate. Sí. En los pacientes con Parkinson, la tasa de consumo de butirato en el organismo es altísima. O sea, el cuerpo está desesperado, quemando reservas a un ritmo frenético en un intento totalmente inútil por apagar la inflamación sistémica. Sí, gastan todo lo que tienen. Pero, al mismo tiempo, la producción de nuevo butirato por parte del microbioma está por los suelos. La metáfora que emplean los científicos en el documento a mí me pareció demoledora. Dicen que es exactamente como intentar apagar un incendio forestal masivo utilizando apenas un vasito de agua. Y bueno, esto plantea una pregunta importante para el futuro de la neurología clínica. O sea, si nos enfrentamos a una deficiencia metabólica sistémica tan arraigada, donde las bacterias que logran sobrevivir han perdido por completo la capacidad intrínseca de producir el butirato necesario para compensar este desgaste acelerado. ¿Qué hacemos? Exacto, ¿cómo intervenimos eficazmente? Si la maquinaria interna está rota, ¿cómo reconfiguramos esa ecología desde el exterior sin tener que recurrir a tratamientos súper invasivos como los trasplantes fecales? Y la respuesta a ese dilema nos lleva de vuelta a las capacidades asombrosas del simulador computacional Bacarena que mencionamos al principio. Porque el equipo de investigación no se limitó a, digamos, sentarse y documentar el incendio del bosque. No, pasaron a la acción. Buscaron una forma de alterar las leyes ecológicas de ese entorno para que volviera a llover de alguna manera. Y el método fue someter a estas comunidades bacterianas virtuales a diferentes regímenes dietéticos extremos. Y para dimensionar la sofisticación de Bacarena, imaginemos una cuadrícula espacial virtual, digamos de 100% celdas. Dentro de este entorno digital, el algoritmo reproduce con fidelidad absoluta las condiciones anaeróbicas estrictas del colon humano. O sea, sin nada de oxígeno. Ausencia total de oxígeno, sí. Y también simula el flujo constante de fluidos y un tiempo de tránsito intestinal de aproximadamente 8 horas. Entonces, en este colon digital, los científicos inocularon los perfiles de ADN bacteriano hipercompetitivo que habían extraído de pacientes reales con Parkinson. ¿Metieron la enfermedad en la computadora? Básicamente sí. Y una vez que el ecosistema simulado estaba ya estabilizado con ese caos, procedieron a alimentarlo introduciendo los perfiles de sustratos de 3 dietas distintas. Probaron una dieta muy alta en fibra, una dieta estrictamente vegana y la dieta mediterránea. Buscaban descubrir cuál de estas combinaciones nutricionales tenía el poder, digamos, de forzar a las bacterias a deponer las armas, dejar de competir y empezar a colaborar nuevamente para producir los ácidos grasos de cadena corta.
Exactamente, querían ver cuál reactivaba la fábrica. Entonces, ¿qué significa todo esto en términos de resultados concretos? Porque, basándonos en la idea de que la fibra alimenta la fermentación y produce butirato, uno asumiría lógicamente que una dieta vegana pura sería la ganadora indiscutible, ¿no? Bueno, es una hipótesis súper razonable, y de hecho, tanto las dietas veganas como las altas en fibra demostraron mejoras bastante considerables en el entorno simulado. Ayudaron bastante. Sí, mucho. Sin embargo, al someter los datos a un riguroso análisis estadístico de componentes principales, la dieta mediterránea emergió como la ganadora indiscutible en este contexto patológico específico. ¡Wow! Le ganó a la vegana. Por mucho. Fue la única intervención que logró maximizar la estabilidad de la red metabólica, reducir de manera verdaderamente contundente la hipercompetitividad y además generar el pico más alto en la producción de nuestro preciado butirato. Me fascina el porqué detrás de esto. O sea, ¿qué tiene exactamente la arquitectura química de la dieta mediterránea que logra pacificar a las bacterias y convertirlas de nuevo en obreras eficientes de escudos neuronales? Es pura química, fíjate. La respuesta reside en la extraordinaria complejidad y diversidad de sus sustratos metabólicos. A diferencia de intervenciones que solo te aportan un tipo de fibra bruta, la dieta mediterránea entrega una sinfonía química completa. Ah, no es solo un tipo de alimento. Exacto. Tiene fibras vegetales complejas, polifenoles derivados del aceite de oliva virgen, ácidos grasos omega 3 y, una inmensa variedad de fitoquímicos. Esta multiplicidad actúa como un sustrato universal perfecto para el intestino. Ya entiendo. O sea, hay para todos. Exactamente. En lugar de ofrecer un solo recurso limitado, por el cual todas las especies bacterianas tengan que pelear a muerte, ofrece un abanico nutricional tan pero tan amplio que permite a las bacterias sobrevivientes retomar nichos ecológicos especializados. Cada quien a lo suyo. Tal cual. Fomenta que cada cepa vuelva a su trabajo, reactivando la cadena de complementariedad y disparando, por consecuencia directa, la producción vital de butirato y de la fenilalanina que nos faltaba. Es simplemente deslumbrante pensar que en la actualidad no tenemos que someter a miles de pacientes vulnerables a, una década entera de ensayos clínicos de ensayo y error para obtener una pista direccional sobre qué nutrición podría proteger sus cerebros. Es el poder de la biología computacional. Totalmente, porque podemos simular billones de iteraciones químicas en cuestión de horas. Pero eso también nos pone frente a un desafío logístico colosal. Porque en la vida real, el neurólogo no tiene a su paciente conectado por un cable USB o una computadora Baccarin. Lamentablemente no. Entonces, si prescribimos la dieta mediterránea, ¿cómo medimos empíricamente si de verdad está sanando la ecología allá adentro, en el tejido vivo y oscuro del intestino de una persona de carne y hueso? Bueno, y ahí has tocado uno de los cuellos de botella más restrictivos en la gastroenterología moderna. Fíjate que las métricas clásicas para evaluar la llamada diversidad del microbioma a menudo brindaban resultados erráticos o demasiado superficiales. Sí, te decían, tienes tantas bacterias y ya. Exacto. Contar simplemente cuántas especies distintas habitan el intestino no te revela para nada si esas especies están cooperando pacíficamente o si están en una guerra de desgaste destructiva, como vimos. Faltaba el contexto de cómo interactúan. Precisamente. Pero aquí es donde entra de lleno el segundo gran pilar de nuestro análisis técnico de hoy, que es el desarrollo del Gut Microbiome Wellness Index 2, o GMWI2. Y hay que enfatizar la magnitud de este proyecto, para quienes nos escuchan, no estamos hablando de un experimento local en un solo laboratorio. El equipo detrás del GMWI procesó más de 8,000 genomas completos extraídos de muestras de heces. Una barbaridad de datos. Una locura, sí, abarcando 54 estudios clínicos independientes llevados a cabo en 26 países distintos. Y luego entrenaron una red de inteligencia artificial para discernir los patrones biológicos subyacentes que diferencian un intestino genuinamente saludable de uno patológico. Un esfuerzo titánico. Logrando desarrollar un estándar universal que funciona igual de bien para un individuo en Tokio que para uno en Buenos Aires. Es un logro monumental. Y si conectamos esto con el panorama general de la medicina de precisión, el GMWI2 representa un hito tecnológico sin precedentes. Es, por fin, el primer termómetro clínico verdaderamente objetivo para medir el ecosistema interno humano. ¿Y cómo logra ser tan preciso? Pues al nutrir el algoritmo con un volumen de datos genómicos tan gigantesco,
La inteligencia artificial logró mapear qué configuraciones exactas de especies bacterianas garantizan el bienestar sistémico y qué firmas biológicas actúan como predictores tempranos de inflamación crónica. Y hay un experimento específico de validación de este índice que, de verdad, retrata maravillosamente su poder. Porque los investigadores sometieron a un grupo de voluntarios sanos a una intervención médica conocida como nutrición enteral exclusiva. Sí, un escenario drástico. Exacto. Para aclarar, esto significa alimentarlos solo con fórmulas sintéticas y líquidas que están completamente desprovistas de fibra vegetal compleja. No mastican nada de plantas. Cero fibra, sí. Y cuando aplicaron las pruebas convencionales de diversidad microbiana, apenas registraron fluctuaciones menores. Las pruebas antiguas decían, todo está normal. Parecía que no pasaba nada. Pero cuando pasaron esos mismos datos por el algoritmo GMWI2, el índice detectó una caída vertical catastrófica en la salud del microbioma. Al segundo día, o sea, apenas 48 horas después de retirar la fibra, y ya estaban en rojo. Ese resultado demuestra un nivel de agudeza clínica sin precedentes en la historia de la especialidad. Nos confirma que el algoritmo posee la sensibilidad necesaria para detectar el estrés metabólico profundo casi en el instante, digamos, en el mismo instante en que se priva a las bacterias colaborativas de su sustrato esencial. Es inmediato. Totalmente. Para un paciente neurológico adoptando un régimen como la dieta mediterránea, herramientas como el GMWI2 permitirán a los médicos en el futuro cercano realizar análisis periódicos no invasivos y confirmar, con rigor matemático, si el estado de hipercompetitividad está retrocediendo y si la red de soporte biológico se está reconstruyendo mes a mes. Es, a todos los efectos prácticos, tener un radar meteorológico de altísima resolución para monitorear las tormentas metabólicas allá adentro en nuestro sistema digestivo. Exactamente. Aunque, y aquí me pongo el sombrero de académico, para consolidar la aplicación práctica y clínica de toda la evidencia que hemos analizado hoy, es vital mantener la sobriedad. Por supuesto, no hay recetas mágicas. Así es. Intervenciones como la dieta mediterránea, independientemente del nivel de validación altísimo que hayan alcanzado mediante estas simulaciones de inteligencia computacional y análisis genómicos, no deben catalogarse nunca como una cura aislada o mágica para la enfermedad de Parkinson. Es un apoyo, no una cura. Exactamente. No obstante, la ciencia sí la posiciona innegablemente como una terapia complementaria de carácter urgente, porque su propósito biológico fundamental es la reconstrucción de los cimientos del ecosistema. Volver a poner a andar la fábrica. Suministrar los precursores químicos de la dopamina, como la fenilalanina, y forzar la generación sostenida de butirato, para lograr blindar la barrera hematoencefálica contra el avance inexorable de la neuroinflamación. Claro, es darles las herramientas para que el cuerpo se defienda solo. Y bueno, la verdad es que nos hemos pasado décadas enteras ajustando los microscopios para observar el temblor en las extremidades, estudiando obsesivamente el fuego en el techo del sistema nervioso central. Mirando hacia arriba. Sí, mientras ignorábamos por completo que el origen de la chispa y el colapso de los suministros vitales ocurrían varios pisos más abajo, ¿no? En los sótanos microscópicos de nuestra propia digestión. Un cambio de paradigma brutal. Y todo este arsenal de nuevo conocimiento científico nos obliga inevitablemente a confrontar una idea final que, a mi parecer, roza lo filosófico. A ver, cuéntame. Nuestros niveles de motivación e incluso la química fina que protege la supervivencia de nuestras neuronas dependen fundamentalmente de qué tan bien cooperen billones de organismos ciegos en el colon. Ajá. La próxima vez que sintamos el impulso visceral de elegir qué poner en nuestro plato para comer, creo que deberíamos preguntarnos quién está realmente al mando. ¡Wow! Buena pregunta. ¿Es una decisión libre y soberana que emana desde nuestro córtex cerebral humano o son, digamos, millones de bacterias desesperadas clamando en la oscuridad por el sustrato químico que necesitan para mantenerse con vida? Es, la verdad, algo para meditar profundamente. Te deja pensando, sin duda. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis profundo. Ha sido un placer. Hasta la próxima. Hasta luego. Un gusto. The